Hace unos días tuve una revelación bastante importante para mí y no fue precisamente agradable. Me di cuenta de que hay una parte de mí que todavía no se acepta tal y como es. Y lo curioso es que no me di cuenta meditando, ni leyendo un libro, ni estudiando psicología, ni analizando mi eneatipo. Me di cuenta editando un vídeo. Hace unos días grabé un vídeo que subí al canal con el título de Cómo volverte peligrosamente consciente. Y recuerdo perfectamente cómo me sentí mientras lo grababa. Me estaba encantando, pensaba, ¡buah! Me está saliendo genial. Porque estaba disfrutando, estaba siendo espontánea, no estaba intentando controlar cada palabra. No era uno de esos vídeos en los que tengo que explicar una teoría de determinada manera, asegurarme de que toda la información esté bien estructurada o mantener un tono más profesional. Simplemente estaba hablando y me sentí muy yo. El problema llegó después. Cuando abrí el vídeo para editarlo y empecé a verme desde fuera, de repente empecé a pensar, esto no me gusta, aquí no me gusta cómo hablo, esto lo quitaría, aquí dudo demasiado, esto podría haberlo dicho mejor. Y empecé a cortar, y a cortar, y a cortar, hasta que hubo un momento en el que me paré y me di cuenta de algo. Estaba eliminando precisamente las partes en las que más natural había sido. Y pensé, espera, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué mientras grababas estabas disfrutando? ¿Te sentías tú? ¿Te gustaba lo que estabas diciendo? ¿Por qué ahora cuando te ves desde fuera quieres eliminarlo? Y ahí fue cuando me cayó una verdad bastante incómoda. No me estaba aceptando. Y creo que esa fue la parte que más me impactó. Porque una cosa es editar un vídeo, obviamente hay cosas que sobran, errores, que puedes quitar, silencios, repeticiones, pero aquello era diferente. Yo estaba intentando eliminar cosas que simplemente formaban parte de mí. Que si aquí he dudado, que si he dicho o hecho determinado gesto, que si me he expresado de una manera que me parece demasiado espontánea, que si el tono de voz es inapropiado, que si esta frase no ha quedado todo lo perfecta que debería. Y pensé, pero es que eso también eres tú. Eso es lo que te hace humana. ¿Por qué quieres esconderlo? Y me dio bastante bajón darme cuenta de todo esto, porque pensé, ostras, hay una parte de ti que todavía cree que para mostrarse tiene que corregirse, que tiene que eliminar determinadas cosas, que tiene que encajar en una determinada versión de cómo debería hablar, cómo debería expresarse o cómo debería aparecer delante de los demás. Y entonces entendí algo. Quizá uno de mis mayores aprendizajes de autoconocimiento ahora mismo sea precisamente este. Dejar de intentar hacer las cosas como creo que deberían hacerse y empezar a permitirme hacerlas también como yo las hago. Y cuidado, porque esto no significa hacer las cosas de cualquier manera. A mí me gusta el rigor. Me gusta explicar bien las cosas, me gusta preparar mis vídeos y creo que cierta exigencia puede ser muy positiva. El problema aparece cuando esa exigencia empieza a comerse tu humanidad. Cuando ya no estás intentando mejorar algo que haces, estás intentando corregir quién eres. Y creo que hay una diferencia enorme, porque puedes querer aprender a comunicar mejor, puedes querer expresarte con mayor claridad, puedes trabajar determinadas inseguridades, puedes cambiar comportamientos que sabes que te hacen daño, pero una cosa es transformarte desde la aceptación y otra, completamente diferente, es transformarte desde el rechazo.
Una dice, me acepto como soy y hay determinadas cosas que me gustaría integrar, desarrollar o transformar. La otra dice, como soy ahora no es suficiente. Tengo que convertirme en otra cosa para estar bien. Y esta segunda no termina nunca, porque siempre habrá algo que puedes corregir. Siempre habrá otra palabra que podrías haber dicho mejor, otro gesto que no te gusta, otra característica que alguien podría juzgar, otra versión de ti que parece mejor que la actual. Y entonces el crecimiento personal deja de ser crecimiento, se convierte en una persecución constante de ti mismo. Por ejemplo, hay una parte de mí que es muy firme, puedo ser muy directa, muy contundente. A veces incluso diría que puedo sonar un poco dura cuando estoy intentando transmitir algo que considero importante. Y esa parte de mí la tengo bastante integrada. Sé que soy así, no necesito esconderla. Pero me he dado cuenta de que hay otra parte que me cuesta muchísimo más aceptar. Mi ligereza, mi espontaneidad. Ese momento en el que simplemente hablo sin tener perfectamente calculado cómo va a salir. Y cuando aparece delante de una cámara, inmediatamente quiero corregirla. Quiero volver a la formalidad, al control, a hacerlo bien. Y en lugar de simplemente decir, oye, esta también soy yo, intento borrarla. Y entonces la pregunta ya no es, ¿cómo puedo dejar de ser así? La pregunta es, ¿por qué esta parte de mí me incomoda tanto? ¿Qué siento cuando me veo así? ¿Qué temo que piensen los demás? ¿Por qué necesito controlarla? ¿En qué momento aprendí que mostrarme de esa manera podía ser peligroso? ¿Hubo alguna experiencia en la que fui espontánea y me sentí juzgada, ridiculizada, rechazada? No lo sé, tendré que indagar. Pero esto es autoconocimiento. A veces creo que hemos convertido el autoconocimiento en acumular etiquetas sobre nosotros mismos. Soy enetipo 2, soy enetipo 4. Tengo este tipo de apego. Mi personalidad funciona así. Vale, eso puede ayudarte. Pero para mí, el verdadero autoconocimiento empieza después. Cuando una situación cotidiana te remueve y en lugar de escapar de ella, tienes la valentía de preguntarte, ¿qué acaba de pasar dentro de mí? ¿Por qué esto me duele? ¿Por qué estoy rechazando esta parte? ¿Qué estoy intentando proteger? ¿Qué estoy intentando ocultar? ¿De dónde viene? Porque conocerte de verdad a veces es incómodo. A veces duele. Yo he llorado procesando esto, es complejo. Porque una cosa es decir intelectualmente hay que aceptarse y otra muy diferente es descubrir las formas extremadamente sutiles en las que tú mismo llevas años rechazándote. Y a lo mejor nadie te está rechazando en ese mismo momento. Quizá eres tú. Puede que no necesitas que venga nadie a decirte que no eres suficiente porque ya tienes una voz dentro encargándose de hacerlo. Y ahí es donde podemos convertirnos en nuestros peores enemigos. Porque si constantemente modificas quién eres para conseguir aceptación, poco a poco empiezas a construir un personaje. Aprendes qué partes tuyas gustan, qué partes generan aprobación, qué cosas deberías enseñar, cuáles deberías esconder, cómo tienes que hablar, cómo tienes que comportarte, cómo tienes que verte. Y vas perfeccionando ese personaje hasta que llega un momento en el que mantenerlo se vuelve agotador. Porque ahora tienes algo que proteger. Yo siempre me he mostrado así. ¿Cómo voy a enseñar ahora esta parte? ¿Y si no les gusta? ¿Y si me juzgan?
¿y si cambia la imagen que tienen de mí? Y ahí estás perdido, porque tu libertad depende de mantener la percepción que los demás tienen sobre ti. Por eso creo que ser auténtico no significa conseguir que todo el mundo te quiera. Es justamente aceptar que eso no va a ocurrir. Y también yo estoy intentando integrar esto. Si tú empiezas a mostrarte realmente como eres, habrá personas a las que les encantes. Habrá personas que conecten muchísimo contigo. Y habrá otras a las que no les gustes absolutamente nada. Y está bien, no necesitas convertir ninguna de las dos reacciones en una sentencia sobre quién eres. Porque los demás también nos miran desde su propia historia, desde sus heridas, desde sus inseguridades, desde sus deseos, sus valores, aquello que tienen integrado y aquello que todavía les cuesta mirar. Somos espejos constantemente. A veces alguien despierta en nosotros admiración porque representa algo que también queremos desarrollar. Y otras veces alguien nos incomoda precisamente porque toca algo nuestro. Por eso no todo rechazo significa que haya algo mal en ti, ni malo. Del mismo modo que no toda admiración significa que todo lo que haces esté bien. La reacción de otra persona hacia ti también habla de su mundo interno. Y esto no significa utilizar la autenticidad como excusa para no cuestionarnos. Yo soy así y si no te gusta, es tu problema. No, eso tampoco es autoconocimiento. Si haces daño, obsérvate. Si tienes comportamientos que quieres cambiar, trabájalos. Si alguien te señala algo y te remueve, quizá merece la pena mirar por qué. Pero hay una diferencia entre cuestionarte para conocerte y destruirte para encajar. Pienso que en cierta medida hemos confundido aceptación con cierto conformismo. Como si decir, me acepto como soy, significara, pues ya está, soy así y no voy a cambiar nada. Para mí significa precisamente lo contrario. Aceptarte significa ser capaz de mirarte sin apartar la mirada, ver tus fortalezas, tus contradicciones, tus inseguridades, tu parte seria, tu parte ridícula, tu firmeza, tu vulnerabilidad, tu espontaneidad, aquello que te encanta de ti y aquello que todavía te cuesta soportar. Y desde ahí preguntarte, ¿qué quiero hacer con todo esto? No quiero cambiar porque necesite convertirme en alguien digno de ser querido. Quiero crecer porque me interesa descubrir todo lo que puedo llegar a integrar. Porque si el punto de partida siempre es todavía no soy suficiente, nunca vas a llegar. Siempre habrá una versión mejor de ti esperando unos metros más adelante. Y te pasarás la vida corriendo detrás de ella. Y fíjate que esta ha sido la gran lección que me llevo de algo tan banal como editar un vídeo. Yo pensaba que estaba quitando partes que no habían quedado bien. Y en realidad estaba intentando quitar partes de mí. Y hacemos esto constantemente. No con un programa de edición, pero sí mentalmente. Nos editamos para gustar. Editamos nuestra forma de hablar, nuestra personalidad, nuestra sensibilidad, nuestra intensidad, nuestra manera de vestir, nuestra espontaneidad, lo que pensamos, lo que queremos, hasta que conseguimos una versión suficientemente aceptable para enseñársela al mundo. Y luego nos preguntamos por qué sentimos que nadie termina de conocernos. ¿Cómo van a conocerte si llevas toda la vida eliminando las escenas en las que apareces tú?
Por eso, si hay algo que quiero empezar a hacer después de haber entendido esto, es observar mucho más aquellas partes de mí que inmediatamente quiero esconder. No necesariamente para mantenerlas, ni tampoco para eliminarlas, para entenderlas. ¿Por qué quiero ocultar esto? ¿De quién aprendí que esto estaba mal? ¿Qué creo que ocurriría si los demás vieran esta parte de mí? ¿Qué parte de mí estoy sacrificando para sentirme aceptada? Porque a lo mejor detrás de aquello que más intentas controlar, hay una parte de ti que simplemente lleva años esperando que dejes de rechazarla. Y creo que de eso va realmente conocerse, no de construir una versión perfecta de ti, sino de tener el valor de encontrarte con la que ya existe. Al final decidí no volver a grabar ese vídeo. Lo dejé prácticamente como había salido, natural, espontáneo, sin intentar corregir cada gesto o cada forma de expresarme que al principio me incomodaba. Y curiosamente, después de editarlo y verlo varias veces, empezó a pasar algo que no esperaba. Empezó a gustarme. No porque de repente todo me pareciese perfecto, sino porque poco a poco dejé de mirarme buscando constantemente qué estaba mal. Y puede que dentro de unos meses vuelva a verlo y piense, uff, qué mal hacía esto. O no me gusta cómo hablaba aquí. O ahora lo haría completamente diferente. Pero no pasa nada, porque tal vez nunca se trató de conseguir una versión de mí que finalmente pudiera aprobar para siempre. Quizás se trataba de aprender a convivir también con todas esas versiones de mí que algún día dejarán de representarme. Porque cambiaré, mi forma de hablar cambiará, mi manera de pensar cambiará y seguramente dentro de unos años habrá muchas cosas de la persona que soy hoy que ya no me gusten, pero eso no significa que tenga que rechazarla. Aceptar quién eres también significa hacer las paces con cada versión de ti, incluso con aquellas que algún día dejarán de representarte. Y eso es lo que aprendí dejando ese vídeo tal y como estaba. Que no todo lo que me incomoda de mí necesita ser corregido. A veces simplemente necesita ser visto, aceptado y dejado existir. Ojalá el vídeo de hoy te haya servido tanto como a mí me sirvió para aprender esta lección, porque creo que de eso se trata. En gran parte, el autoconocimiento no de convertirnos constantemente en alguien mejor, sino de aprender a vernos con más claridad, comprendernos y dejar de luchar tanto contra quiénes somos. Gracias por acompañarme en una reflexión tan personal. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.